Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar con el estudio de las funciones logaritmo y exponencial. El día de hoy lo que toca es definir y estudiar algunas propiedades de la función exponencial. Vamos a definirla como la función inversa del logaritmo y las propiedades que obtengamos de la función exponencial están estrechamente relacionadas con las propiedades que satisface la función logaritmo. Como ahorita van a ver esas relaciones. Al final de cuentas, a la función exponencial la estamos definiendo como la inversa del logaritmo, entonces las propiedades deben de estar del logaritmo y de la exponencial deben de estar estrechamente relacionadas. El objetivo de hoy es estudiar solamente la función exponencial y mañana definimos el logaritmo en base a y a la x con a un número distinto de e. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy y comenzamos. Va a la primera definición de la clase de hoy. Definición. Definimos la función exponencial como exp, que va de los reales hacia el 0, infinito. ¿Y cómo la definimos? Como la función inversa del logaritmo natural. Ayer demostramos que la función logaritmo, y voy a subir tantito, demostramos que la función logaritmo, que va pensando que su dominio es el rayo 0, infinito, y va hacia los reales, es una función biyectiva. Por ser biyectiva, esta función es invertible, lo cual significa, eso significa que tiene función inversa. Y justo la función inversa del logaritmo es la función exponencial. ¿Va? ¿Sí está bien? ¿Todo bien? Voy a bajar. Y quiero hacer dos recordatorios porque vamos a inferir algunas propiedades de la función exponencial y con la función exponencial la inversa del logaritmo vamos a recordar algunas relaciones que existen entre una función y su inversa. ¿Va? Entonces, primer recordatorio, el siguiente. Si tenemos una función dominio de subconjunto de R en R estrictamente creciente, entonces f a la menos 1 resulta ser estrictamente creciente. Esto es algo que se demostró en cálculo 1. En cálculo 1 se demostró que todo estrictamente, si tienes una estrictamente creciente, su función inversa tiene que ser estrictamente creciente. ¿Cómo sabemos que existe esta función inversa? Porque todo estrictamente creciente siempre resulta ser inyectiva. Y si eres inyectiva, inmediatamente eres invertible, pensando que tu codominio es la imagen. ¿Va? Bueno, ese es el primer recordatorio. Segundo recordatorio, un poco más sofisticado. Ahí va. El teorema de la función inversa para funciones derivables. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues vamos a tomarnos un conjunto J, subconjunto de R, un intervalo. Vamos a considerar una función f que está definida en J hacia los reales, una función. Vamos a suponer que x0 es un punto interior de J. También vamos a suponer que la f es tanto continua como inyectiva en el intervalo J. Si además de esas hipótesis tenemos que la función f es derivable en el punto x0 y que su derivada en ese punto es distinta de 0, entonces lo que afirma el teorema de la función inversa para funciones derivables es que f a la menos 1 es derivable en el punto y0 y que la derivada de f a la menos 1 en y0 es 1 entre f' de f a la menos 1 de y0. Donde aquí y0, ¿quién es? ¿Quién es y0? Y0 es el punto f de x0. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? Eso ya lo demostramos hace mucho, mucho tiempo. Y con este teorema definimos la función arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcosecante, arcocosecante, todas las inversas trigonométricas, ¿no? Y calculamos sus derivadas, ¿verdad? Bueno, entonces, habiendo hecho estos dos recordatorios, ¿qué podemos inferir de la función exponencial? Como la función exponencial está definida como la inversa del logaritmo natural y nosotros probamos que el logaritmo natural es estrictamente creciente, ¿qué podemos inferir? Si el logaritmo natural es estrictamente creciente, ¿cómo va a ser su función inversa según este teorema? Su función inversa va a ser estrictamente creciente. O sea, la función exponencial, nuestra primera propiedad, es que la función exponencial resulta ser
estrictamente creciente. ¿Ok? Y aquí está un argumento muy simple, muy sencillo, que básicamente es lo que acabo de decir, pero vamos a leerlo. Fíjense, aquí está la demostración. Demostración, como el logaritmo natural es estrictamente creciente, entonces la función exponencial es estrictamente creciente. ¿Por qué? Porque la función exponencial, recuerda que por definición se definió como la función logaritmo natural, la inversa del logaritmo natural. Creo que alguien habló, ¿te escuchó? Ah, no, creo que prendió su micrófono sin querer. Vale. Bueno, ¿sí está bien? ¿Hay alguna duda con esta propiedad? Está muy sencilla, ¿no? Está muy fácil de la prueba. Entonces, ¿qué se concluye? Pues la función exponencial es una función estrictamente creciente, ¿va? Propiedad 2. Bajamos tantito. Propiedad 2. La función exponencial es una función derivable en R y además, para cada punto X en R, la derivada de la función exponencial es ella misma. Aquí cometí un pequeño error. Aquí usé esta notación que todavía no, de la cual todavía no disponemos. La notación que estamos ocupando es esta. Ahí está. Entonces, lo que vamos a mostrar es que la función exponencial es derivable en todo su dominio, o sea, en todo R, y que además, para cada punto X en R, la derivada de la función exponencial es ella misma. ¿Ok? ¿Sí está bien? Vamos a hacer la demostración. Fíjense, el argumento es muy, muy simple. Solo hay que pararnos en las hipótesis del teorema de la función inversa para funciones derivables. ¿Va? Ahí va, chequen. Ya sabemos que el logaritmo natural es una función estrictamente creciente, por lo cual el logaritmo es un hecho que es una función inyectiva. Por otra parte, tenemos que para cada punto X en el 0, infinito, el logaritmo, ¿cómo es? Es una función derivable, ¿verdad? Ya lo demostramos y esto se obtuvo como consecuencia del primer teorema fundamental del cálculo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo? 1 entre X. ¿1 entre X es distinto de 0? Sí, es distinto de 0. Entonces, chequen todo lo que cumple el logaritmo. El logaritmo es una función inyectiva, continua en todo R, y en cada punto hay derivabilidad. En todos los puntos, la derivada es distinta de 0. Justo estamos en las hipótesis del teorema de la función inversa para funciones derivables. Entonces, ¿qué podemos inferir? Bueno, aplicando el teorema de la función inversa, ¿qué tenemos? Que la función exponencial, que por definición es la inversa del logaritmo, es una función derivable en y además para cada y en R, que recuerda que R es la imagen del logaritmo natural. ¿Ok? Acuérdense que el logaritmo cubre a toda la recta real. Entonces, ¿qué tenemos? Que para cada y en R, la derivada de la función exponencial es la derivada de la inversa del logaritmo. ¿Cómo se aplica la fórmula de la derivada de una inversa? Aquí está. Para calcular la derivada de la inversa, lo que tienes que hacer es calcular 1 entre la derivada de f evaluada en f a la menos 1 de y0. Ajá. En este caso, quien está jugando el papel de la f es el logaritmo natural. Entonces, a logaritmo natural le vamos a aplicar la fórmula del teorema de la función inversa. ¿Cuánto nos va a quedar? 1 entre la derivada evaluada en la f a la menos 1 de y. Ajá. Nos queda entonces 1 entre el logaritmo natural prima evaluado en la función exponencial de y. Ajá. Vamos a sustituir. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 entre, evaluada en un punto y, 1 entre y. Ajá. Si tú derivas al logaritmo natural, ¿esto cuánto te da? 1 entre y. Si la derivada la evaluamos en la función exponencial, evaluada en y, ¿cuánto nos da esa derivada? Nos va a dar 1 entre la función exponencial evaluada en y. Ajá, que es precisamente lo que puse aquí. Esas dos cosas que están en círculo son la misma, son el mismo valor.
Ajá. Pero ¿cuánto vale 1 entre la exponencial evaluada en y? La exponencial evaluada en y. Ajá, hacemos aquí un sandwichazo y nos queda la exponencial evaluada en y. Y con este argumento, ¿qué mostramos? ¿Qué se muestra con este argumento? Pues que para cada punto y en R, la derivada de la función exponencial evaluada en y es igual a la función exponencial evaluada en y. Conclusión, ¿qué se concluye con todo esto? Pues que la función exponencial es una función derivable en todo R y que para cada punto la derivada es ella misma. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? A ver, déjenme ver el chat. Alguien me pregunta, me dice, profe, ¿podría volver a explicar cuando aplicamos el teorema de la función inversa? Claro que sí. Mira, tenemos que la función logaritmo es inyectiva, continua, es derivable en todos sus puntos y en cada punto tiene derivada distinta de cero. Estamos en las hipótesis del teorema de la función inversa. Se la aplicamos al logaritmo. El logaritmo cumple todo eso. Su función inversa, entonces es derivable. Ajá. ¿Cuánto vale la derivada de la función inversa? Si f es el logaritmo, ¿cómo se aplica la fórmula? La fórmula nos dice que calculemos 1 entre f' de f a la menos 1 de y. Eso es lo que tenemos que hacer. Si f es el logaritmo natural, ¿quién es f'? Logaritmo natural prima. Tenemos que evaluar en f a la menos 1 de y. ¿Quién es f a la menos 1? La función exponencial. Entonces nos queda 1 entre el logaritmo prima evaluado en la exponencial en y. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural en cualquier punto y? 1 entre y, ¿no? Si evaluamos en la función exponencial, ¿cuánto vale la derivada del logaritmo natural? Pues 1 entre la función exponencial evaluada en y, que es precisamente esto. Este y este número, los que están marcados en círculo, son el mismo valor. Ajá. Aquí, ¿qué hacemos después? Un sandwichazo. Ajá, porque esto es como un cociente de cocientes. Este 1 lo podemos ver como 1 entre 1. Entonces aplicamos sándwich, multiplicamos este 1 con la exponencial en y este otro 1 con este 1, nos termina quedando la exponencial en y. Y se acaba la prueba ahí, ¿no? Porque lo que terminas probando es que la derivada de la exponencial es precisamente ella misma. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Ustedes díganme. ¿Todo bien? ¿Seguros? Maestro, ¿por qué la derivada de la exponencial es igual a la inversa del logaritmo natural? Porque acuérdate que así se definió. Recuerda que así se definió la Ah, función. vale. Ok, Aquí está. no Ah, lo había perdón. visto, es la derivada. O sea, es No, a ver, déjame, a el... lo mejor yo me equivoqué. Déjame ver. Claro. Ah, no. No, mira. La derivada de la exponencial es la derivada de la inversa del logaritmo Vale, natural. no Eso había está visto bien. ese palito. Fíjate que ese palito lo puse apenas hace poquito, ¿eh? Sí había un error aquí. Así estaba hace rato. Hace como unos 5 minutitos puse el simbolito de derivada, Ujú. ¿vale? A ver. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues la exponencial es una función derivable en todo R y la derivada de la exponencial resulta ser ella misma, ¿ok? Bajo y pasamos a la siguiente propiedad. Aquí hice una prueba que iba a ocupar para probar la convexidad de la función exponencial. Al final no ocupé este resultado. ¿Le sube Entonces, tantito, maestro? pero hice, Antes mande, de... perdón. Le sube tantito antes de pasar al... Claro Sí. que sí. Ahí está. Ya no utilicé este lema. De todas formas, lo voy a subir en las notas porque es algo que no demostré cuando vi el teorema de la función inversa, que es calcular la derivada de orden 2 de f a la menos 1. Esa cuentita ya no la hice. Bueno, aquí la tengo completada. Entonces la voy a subir en las notas, pero esto es algo independiente, ¿eh? Esto, igual si lo leen, si no lo leen no hay ningún problema, se entiende toda la teoría. Lo pensaba ocupar, al final ya no utilicé este resultado. Entonces, bueno, ahí lo dejo, y lo checan en las notas, ¿va? Es algo completamente independiente de la teoría de la función exponencial, ¿va? Entonces, ahora si pasamos a la propiedad 3, ¿qué es lo que dice la propiedad 3? Algo muy simple. Para cada x en R, la exponencial evaluada en x es mayor que 0 y la exponencial evaluada en 0 vale 1. Eso es muy fácil de probar.
¿Por qué? Mira, regresamos a la definición de la función logaritmo y después a la definición de la función exponencial. Recuerda que la última propiedad que probamos de la función logaritmo es que esta función, si va del 0, infinito hacia los reales, es biyectiva. Una pregunta, ok, al ser biyectiva es invertible, estamos de acuerdo. Su inversa, ¿de dónde a dónde va? ¿De los reales a dónde? Al 0, infinito. Que el codominio sea el 0, infinito, ¿qué nos está diciendo? Que esa función inversa solo va a tomar valores, ¿con qué signatura? Positiva. Ajá. Entonces se sigue de manera trivial que la función exponencial toma valores únicamente positivos. ¿Por qué? Por la simple definición. Se define como la inversa del logaritmo natural. Esta va de los reales al 0, infinito. Su codominio es el 0, infinito. Entonces los valores que toma la exponencial son mayores que 0. Así de simple, ¿va? Ya lo platiqué. Ahorita vamos a leer lo que escribí, que es prácticamente lo mismo, pero bueno, ahí va. Demostración, que es justo lo que dije. Chequen. Como logaritmo natural va del 0, infinito a los reales, la función exponencial, ¿de dónde a dónde va? Va de los reales hacia el 0, infinito. Entonces, ¿qué tenemos? Que para cada x en R, la función exponencial evaluada en x resulta ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque el codominio es el rayo 0, infinito. Solo va a tomar valores mayores que 0. Ajá. Por otra parte, ¿cuánto vale el logaritmo natural de 1? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? Recuerda que el logaritmo natural en un punto x, por definición es la integral de 1 a x, de 1 entre t, de t. Así definimos al logaritmo. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? Es la integral de 1 a 1, de 1 entre t de t. Cuando integramos de un punto en sí mismo, o sea, cuando el límite de integración inferior y superior coinciden, la integral, ¿cuánto vale siempre? En cualquier caso, 0. Entonces, el logaritmo natural de 1 vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Aplica la exponencial en ambos lados de esta igualdad. ¿Qué nos va a quedar? Pues precisamente esto. Del lado izquierdo, si aplicamos la función exponencial, nos va a quedar exponencial evaluada en logaritmo de 1. Y si aplicamos función exponencial del lado derecho de esta igualdad, nos queda exponencial evaluada en 0. Pero como la exponencial y el logaritmo son funciones inversas, ¿qué pasa cuando componemos funciones inversas? Y evaluamos en un punto el que sea y. Solo nos queda la pura y, ¿verdad? Entonces, aquí tengo el logaritmo con su inversa evaluado en 1. ¿Qué nos termina quedando? 1. ¿Y eso a qué es igual? A la exponencial en 0. Entonces, tenemos que la exponencial evaluada en 0 vale 1. Y ahí está, la prueba. Tenemos que, en todo punto real, la exponencial en x es mayor que 0. Eso lo argumentamos aquí. Y también mostramos que la exponencial evaluada en 0 vale 1. ¿Ok? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Sí? Bueno, continuamos. Propiedad 4. La exponencial es una función convexa. Pregunta. Con teoría de la derivada, ¿cómo se demuestra que una función es convexa? ¿Qué tenemos que ver? ¿Cómo debe ser la segunda derivada? ¿De qué signatura? Debe ser positiva, ¿no? Entonces, para demostrar que la función exponencial es convexa, lo que vamos a hacer es demostrar que su segunda derivada es mayor que 0. Y eso es algo muy, muy fácil. Chequen. Notemos que para cada x en R, la derivada de la exponencial, ¿cuánto vale? Ella misma, ya lo probamos. Así las cosas, ¿cuánto vale la segunda derivada de la función exponencial? Pues también ella misma. ¿Sí está clara esta igualdad? ¿O hay dudas ahí? Y entonces, ¿qué tenemos? Que para cada x en R, la segunda derivada de la función exponencial es la función exponencial. Pero la función exponencial, ¿de qué signatura es? Positiva. Siempre es mayor que 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que la segunda derivada en cualquier punto siempre va a ser mayor que 0. Conclusión, la exponencial es una función convexa. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien o hay alguna duda?
Creo que alguien prendió su micrófono. No sé si quieres participar. Ah, no, creo que no. Entonces, ¿qué se concluye? Pues que la función exponencial resulta ser una función convexa. ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Sí? Ok. Bajo. Y bueno, yo creo que aquí viene la propiedad más complicada de todas, entre comillas, porque si se dan cuenta, todas estas propiedades que estamos obteniendo son propiedades muy fáciles de demostrar. ¿Ah? Claro, son muchas, entonces hay que ir paso a pasito, paso a pasito. Quizá esta es la que es un poco más compleja, esta que viene a continuación, pero en realidad tampoco es la gran cosa. ¿Va? ¿Qué Maestro, pasó? ahí Mande, dice, mande. es la 5, ¿no? Ah, me confundí en enumeración. Ah, sí, cierto. Gracias, Santi. A ver, vamos a ponerle aquí, es propiedad 5. Muchas gracias. Ah, sí, cierto, alguien puso también en el chat. A ver. Ok, va. Entonces vamos a probar esta propiedad de aquí. ¿Qué es lo que dice? Que para cualesquiera xy puntos en R se satisface la siguiente igualdad. E a la x más y es lo mismo que e a la x multiplicado por e a la y. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración. Aquí hay un para todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo empezamos la demostración? Pues empezamos tomando dos puntos x y en R fijos, pero arbitrarios, ¿verdad? Vamos a notar lo siguiente. Si nosotros denotamos a la función exponencial evaluada en x como x' y a la función exponencial evaluada en y como y', ¿qué me pueden decir de x' y y'? ¿Cómo es su signatura? Mayor que 0, ¿verdad? Porque el exponencial solo toma valores positivos. Si x' está definido como un valor, bueno, como la exponencial evaluada en x, pues tiene que ser mayor que 0. Y y' está definido como la exponencial evaluada en y, pues tiene que ser un valor mayor que 0. Ajá. El logaritmo natural, ¿dónde está definido? En su dominio, ¿quién es? Todos los reales positivos, ¿verdad? Entonces, aquí lo pongo como un paréntesis, en un paréntesis, perdón. Tanto x' como y' forman parte del rayo 0, infinito, o sea, forman parte del dominio de la función logaritmo. Y sabemos que el logaritmo satisface la siguiente igualdad. Fíjense, logaritmo natural de x' por y', ¿eso a qué es igual? Es igual al logaritmo de x' más logaritmo natural de y', ¿verdad? Vamos a sustituir. ¿Quién es x'? ¿Quién es y'? Sustituimos y ¿qué nos termina quedando? Del lado izquierdo nos termina quedando el logaritmo natural de la exponencial en x multiplicada por la exponencial en y, ¿verdad? Y del lado derecho, ¿qué nos termina quedando? Logaritmo natural evaluado en la exponencial de x más logaritmo natural evaluado en la exponencial de y. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense en el lado derecho. Recuerden que logaritmo y exponencial son funciones inversas. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Estoy componiendo la exponencial con logaritmo. ¿Qué nos termina quedando? X. Estoy componiendo exponencial con logaritmo. ¿Qué nos termina quedando aquí? Y. Ajá. Así las cosas. Déjenme repetir el argumento. Recordando que logaritmo y exponencial son funciones inversas, ¿qué es lo que se obtiene? Pues que del lado derecho tenemos x más y, que es justo lo que acabo de explicar. Del lado izquierdo, déjalo igual, no le hagas nada ahorita no le hagamos nada, vamos a dejarlo como está, el lado izquierdo. El lado derecho ya lo simplificamos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a aplicar ya en esta igualdad, vamos a aplicar la función exponencial en ambos lados de la igualdad. ¿Qué nos queda? Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a leer todas estas igualdades a partir de aquí. ¿Ok? Que es este lado de la igualdad, pero aplicándole la función exponencial. A esto, aplícale la función exponencial. ¿Qué nos termina quedando? Justo esto que estoy marcando de morado. Ajá.
¿qué nos queda en nuestro lado derecho de la igualdad al aplicar la función exponencial? Nos queda la exponencial evaluada en x más y, ¿verdad? Pero otra vez, usando que el logaritmo y exponencial son funciones inversas, ¿qué va a pasar con este logaritmo? ¿Y qué va a pasar con este exponencial? Se cancela, ¿no? Por decir de alguna manera. Estás componiendo el logaritmo con exponencial, y nos termina quedando únicamente esto que queda aquí adentro. O sea, nos queda exponencial de x multiplicada por exponencial de y. Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades, ¿y qué es lo que obtenemos? Que la exponencial evaluada en x multiplicada por la exponencial evaluada en y, ¿eso a qué es igual? A la exponencial evaluada en x más y. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Cómo tomamos a x y y? Les pregunto. Fueron cualesquiera puntos en R, tomados de forma fija pero arbitraria, y demostramos que esta igualdad realmente se satisface. Ajá. Entonces, para cualesquiera puntos x, y en R, la exponencial en x multiplicada por la exponencial en y es igual a la exponencial evaluada en x más y. ¿Sí está bien? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Sí? A ver, déjenme ver el chat. Alguien me pregunta. En cuanto a la propiedad 5, entonces ya podemos usar la notación E. No, todavía no. Todavía no podemos usar la notación E. Todavía nos falta ver la propiedad 6, que sería esta de aquí. Otra propiedad más que sería la propiedad 7. Y ahora sí, vamos a definir el número E como x evaluado en 1, la función exponencial evaluada en 1. Y después de ahí vamos a hacer un argumento que nos va a permitir ya usar esta notación, la de e elevado a cierto real. Pero aguanta tantito, ahorita hacemos ese argumento, ¿va? Solo hay que esperar un ratito y ya después pasamos a la notación usual, que es como se suele escribir la función exponencial, ¿no? E elevado a la x, e elevado al cubo, e elevado a la pi, por ejemplo, etcétera. Subimos y no vamos a descansar ahorita, Santi. Llevamos apenas 35 minutos. No podemos descansar. ¿Cómo? No. Bueno, ahora, déjenme ver el chat. Alguien me pregunta, ¿podría explicar cuando llegamos a x más y? Sí, claro que sí. Aquí, ¿verdad? ¿Te refieres a esta parte? ¿Sí, esto? Ok, mira, checa. Bueno, suponiendo que esta igualdad está clara, lo que hicimos simplemente fue aplicar la función exponencial del lado izquierdo y del lado derecho de la igualdad. Ajá. Es, por ejemplo, tú tienes x igual a y aplica una función g. ¿Qué te termina quedando? G de x igual a g de y. Lo aplicas en ambos lados de la igualdad, se preserva la igualdad. Eso es lo que estamos haciendo en esta igualdad aquí. Vamos a aplicar la función exponencial del lado izquierdo, del lado derecho. Se va a preservar la igualdad. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué nos queda? La exponencial evalúa en esta cosa, el logaritmo de x de x por x de y. Y del lado derecho nos queda la exponencial evaluada en x más y. ¿Cómo se va el logaritmo? Así de simple. Recuerda que el logaritmo y exponencial son funciones inversas. ¿Qué pasa cuando compones una función con su inversa y la evalúas en y? Pues te da el punto y. Entonces, aquí está el logaritmo. Y aquí estás componiendo la exponencial con logaritmo. Se van, estás componiendo funciones inversas. ¿Qué nos termina quedando? Lo de aquí adentro, que es precisamente lo que puse del lado izquierdo de todas estas igualdades. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? ¿O hay alguna duda? Quien me preguntó primero esto de esta parte, ¿sí está bien todo? ¿Sí está claro? Ok, va. ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Sí? Va que va. Bueno, entonces voy a bajar.
A ver, alguien me pregunta, profe, ¿podría checar por qué X' es igual a X? Es notación. ¿Te refieres a esto, no? O sea, estamos introduciendo cierta notación para no escribir todo este símbolo. Y todo este símbolo es como, por ejemplo, si yo digo, le voy a llamar a X cuadrada más 5 para no cargar con toda esa notación, para no escribir todo esto, digo, pues le voy a llamar X'. Ajá. Y entonces, si en algún momento aparece esa expresión, pues en vez de poner todo ese monstruo, pongo simplemente X' y se acabó. Sí, está bien. A ver, déjame ver. A ver, déjame. Me faltó una duda. Yo solamente... ok, a ver. Sí, cierto. Aquí hay que quitar la anotación, por supuesto. Aquí hay que quitarla todavía. Todavía no la podemos ocupar. X de X más Y es igual a X de X por X de Y. Es que primero yo escribí las notas con la notación usual, pero es un error que cometí desde el curso pasado y estaba cometiendo ese error nuevamente. Entonces empecé a borrar todo, pero se me pasaron bueno, en algunas partes dejé la notación clásica. No, no significa derivada, es notación simplemente. Esta X' no es de derivada. Para hablar, o sea, es como si quisiera, aquí pude haber puesto, por ejemplo, X gorro y Y gorro. No, no estoy hablando de ninguna derivada ahí. Me falta alguna duda, es que creo que faltó una dudita de alguien. A ver. Creo que ya la respondí bien. Va. Ya quedó, ¿verdad? Sí. Ok, va que va. Bueno, entonces continuamos. Si hay más dudas, me dicen, ¿eh? Bajo. Y entonces ya probamos esta igualdad, ¿no? La exponencial evaluada en X por la exponencial evaluada en Y es igual a la exponencial evaluada en X más Y. ¿Sí está bien? Pasamos a la propiedad 6. Propiedad 6. Para cada Y en R, tenemos que la exponencial evaluada en menos Y es 1 entre la exponencial evaluada en Y. Vamos a hacer la demostración. Fíjate, tomamos un punto Y en R fijo pero arbitrario. Vamos a anotar lo siguiente. ¿Cuánto vale la exponencial evaluada en 0? Ya probamos que vale 1, ¿verdad? 0 se puede escribir de muchísimas formas. Entonces, por conveniencia, yo voy a escribir a 0 como Y menos Y, ¿ok? Y entonces la exponencial evaluada en 0 es lo mismo que la exponencial evaluada en Y menos Y. ¿Estamos de acuerdo? Después, Y menos Y lo puedo ver como Y más menos Y. Aunque se vea trivial, eso nos va a servir bastante. Y entonces la exponencial evaluada en Y menos Y es la exponencial evaluada en Y más menos Y. Ajá. Y por la propiedad anterior, ¿qué podemos asegurar? Pues que la exponencial evaluada en Y más menos Y es igual a la exponencial en Y por la exponencial evaluada en menos Y. Ajá. Y entonces, ¿qué obtuvimos? Fíjate en el principio y en el final de esta cadena de igualdades. Fíjate en esta parte. Fíjate en esta parte. Tenemos que 1 es igual a la exponencial evaluada en Y por la exponencial evaluada en menos Y. Pasamos dividiendo a la exponencial evaluada en Y. ¿Y qué es lo que obtenemos? Pues que la exponencial evaluada en menos Y es 1 entre la exponencial evaluada en Y. Y se acaba la prueba. Este punto Y se tomó de forma fija pero arbitraria. Entonces, lo que hemos mostrado es que para cada punto Y en R, 1 entre la exponencial evaluada en Y es la exponencial evaluada en menos Y. ¿Sí? ¿Está bien o hay alguna duda? ¿Todo bien, seguros? Pasamos a la propiedad 7. Ok. Propiedad 7, para cualesquiera X, Y en R, se satisface, y otras aquí tengo esta anotación que no queremos, se satisface lo siguiente.
la exponencial evaluada en x menos y es igual a la exponencial evaluada en x entre la exponencial evaluada en y. ¿Va? Vamos a hacer la demostración. Fíjense, demostración. Tomamos dos puntos x, y en R, fijos pero arbitrarios. Notemos lo siguiente. ¿Cuánto vale x, la exponencial evaluada en x menos y? Pues es la exponencial evaluada en x más menos y. ¿Sí? ¿Está bien eso? Por la propiedad 5, ¿sí están bien enumeradas? Sí, por la propiedad 5, ¿qué podemos asegurar? Que la exponencial de x más menos y es la exponencial en x por la exponencial de menos y. Y por la propiedad anterior, o sea, la propiedad 6, ¿cuánto vale la exponencial evaluada en menos y? ¿Cuánto vale la exponencial evaluada en menos y? 1 entre la exponencial en y. Entonces, la exponencial evaluada en menos y es 1 entre la exponencial evaluada en y. ¿Cuánto vale entonces todo este producto? Es la exponencial evaluada en x entre la exponencial evaluada en y. Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y obtenemos lo que queríamos, ¿no? Si está bien o hay alguna duda. Todas estas pruebas son muy, muy cortitas, por eso es que vamos pasando una por una, por una, por una. Pero bueno, o sea, digamos, lo padre es que son fáciles de deducir, de inferir. Ajá. Solo que sí se va como propiedad tras propiedad tras propiedad y ahorita así va a ser las sesiones, porque lo que estamos haciendo es ver qué propiedad satisface el logaritmo y exponencial. Ya lo construimos al logaritmo y a partir del logaritmo que se construyó con teoría de la integral, también construimos a la función exponencial. ¿Va? Bueno, bajo. Y ahora sí, vamos a pasar a esto de la notación clásica y la notación con la que estamos trabajando. Vamos a motivar, vamos a ver el por qué la función exponencial se puede denotar de esta manera. Ajá. Para ello, voy a introducir la siguiente definición. Yo creo que veo esta definición y le voy a hacer caso a Santi. Nos vamos a un receso de 10 minutitos. Porque esta parte sí es un poco pesada y la tenemos que hacer con mucho, mucho cuidado. Ver por qué podemos cambiar la notación de la función exponencial evaluada en x por e elevado a la x. Porque de principio, la función exponencial, ¿cómo se definió? ¿Cómo la definimos? Como la inversa del logaritmo natural. De principio, yo no la definí como cierto número elevado a la variable, ¿no? Yo así no definía la función exponencial. Entonces tenemos que ver el por qué podemos trabajar con esta notación. Ajá. Nosotros definimos el exponencial como la inversa del logaritmo. Tenemos que ver por qué se puede cambiar esta notación, la de esta que estoy metiendo en este cuadrito, por la de e elevado a la variable. Ajá. Y eso se tiene que hacer con mucho cuidado. Aquí está la explicación. Todo esto es la explicación hasta llegar a este punto. Ya cuando llegamos a este punto, entonces sí, ya podemos pasar a usar, ya podemos usar la notación de e elevado a la variable. Ajá, pero hasta ese momento. Entonces, vámonos a un receso. Son las 12:07. Vamos a regresar a las 12:20. ¿Ok? Vamos a darnos 13 minutos. Regresamos a las 12:20 Maestro, ¿le y dejan la continuamos propiedad todo 7? esto. ¿Mandé? ¿Le dejan la propiedad 7 donde nos quedamos antes de los Ah, de... claro que sí. Chipi. Todavía no vemos la definición, ¿verdad? Es lo que vamos a Eh, ver después. bueno, ahorita ya la conté, pero la voy a repetir ahorita regresando del receso. ¿Va que Ok, va? vale. Va. Bueno, pues ahorita continuamos. Voy a pausar esto. Continuamos. Bueno, lo que sigue es dar la definición del número e. Y vamos a ver el por qué podemos escribir la función exponencial evaluada en x como e elevado a la x. ¿Ok? Entonces eso es lo que sigue. Después de eso vemos más propiedades de la función exponencial
y espero que logremos ver todas. Yo creo que sí vamos a lograr ver todas las propiedades de la función exponencial para que así mañana veamos logaritmo en base a y la función a elevado a la x, ¿va? Con eso se acabaría todo el tema del logaritmo y exponencial. Pero bueno, o sea, como solo vimos sus propiedades, el lunes yo creo que lo vamos a ocupar para hacer ejercicios, para ver ejercicios que relacionan al exponencial, al logaritmo en base a elevado a la x. Vamos a dar algunas ideas intuitivas de todo esto el lunes, para que no solo se quede con que dimos una lista de propiedades, propiedad, y demostramos así nada más, sin nada de intuición. Pero bueno, eso lo haremos el lunes. Ahorita nos vamos a enfocar en ver el por qué se puede usar esta notación que les comentaba. Alguien me pregunta que si vamos a ver aplicaciones de las integrales. Sí, vamos a ver aplicaciones de la integral, pero más adelante. Ok, pero sí se van a ver. Se va a ver integral impropia, Taylor y series. ¿Va? Es lo que vamos a ver más adelante. Pero sí vamos a ver aplicaciones de la integral también. ¿Va que van? Bueno, vamos a continuar. Entonces, así están las cosas. Chequen. Definimos al número e como, y vamos a usar esta notación. ¿Quién es este número? Es la función exponencial evaluada en 1. ¿Ok? Bueno, observaciones. Chequen. Lo que vamos a hacer a continuación es ver por qué podemos escribir a la función exponencial evaluada en x como e elevado a la x. Checa. Fíjate, ahí va. Si n es igual a 1, ¿cuánto vale e a la 1? Pues es simplemente e, ¿verdad? Y e por definición es la exponencial evaluada en 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿esto qué muestra? Esto muestra que e elevado a la 1 es la exponencial evaluada en 1, por trivial que suene. ¿Ok? Ahora, si n es igual a 2, ¿quién es e elevado al cuadrado? Es la exponencial evaluada en 1 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Propiedades de la exponencial. ¿Cuánto vale la exponencial evaluada en 1 al cuadrado? Es la exponencial de 1 más 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí, en esta parte, estamos ocupando esta propiedad. La exponencial evaluada en x por la exponencial evaluada en y, ¿a qué es igual? A la exponencial evaluada en x más y. Nos estamos tomando x igual a y igual a 1, y es así como se obtiene esta igualdad que estoy marcando, esta que estoy remarcando de aquí. ¿Sí me comprenden? Bueno, ¿y cuánto es la exponencial evaluada en 1 más 1? Pues es la exponencial evaluada en 2. Y entonces, ¿qué muestra este argumento? Que e elevado al cuadrado es igual a la exponencial evaluada en 2. Ajá. Y así podemos continuar. Por ejemplo, e al cubo es la exponencial evaluada en 1 elevado al cubo. Y esto es lo mismo que la exponencial evaluada en 1 por la exponencial evaluada en 1 y elevado al cuadrado. Aplicamos el caso anterior. ¿Cuánto vale la exponencial evaluada en 1 al cuadrado? Es la exponencial evaluada en 2 por la exponencial evaluada en 1, que es este término, y nos termina quedando la exponencial evaluada en 3. Ajá. ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? En esta igualdad, lo que estamos ocupando es nuevamente esta identidad. La exponencial en x por la exponencial en y es igual a la exponencial de x más y. Aquí x es 1 y y sería 2. Es 2. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y este argumento nuevamente, ¿qué es lo que muestra? Esto muestra que e elevado al cubo es igual a la exponencial evaluada en 3. Y podemos continuar con, con n igual a 4, n igual a 5, y en general, mediante un razonamiento inductivo, mediante una inducción, podemos mostrar que para cada n natural, el número e elevado a la n es la función exponencial evaluada en el natural n. Entonces, al menos para los números naturales, se vale esta igualdad. Al menos para los números naturales tenemos esa igualdad.
¿Ok? Ahora, checa lo siguiente. Ahora pasamos a los enteros negativos. Fíjate, para cada n natural tenemos lo siguiente. E a la menos n, ¿estás de acuerdo que menos n va a ser un entero negativo? Si n es un natural, menos n es un entero negativo, ¿verdad? Entonces estamos elevando a e a un número, a un entero negativo, ¿ok? Bueno, ¿eso a qué es igual? Por definición de e, esto es la exponencial evaluada en 1 y todo esto elevado a la menos n, ¿verdad? Pero nosotros demostramos que eso es lo, bueno, esta cosa, por propiedades de los exponentes enteros, eso es igual a 1 entre la exponencial evaluada en 1 y esto elevado a la n. Aquí estamos ocupando esta propiedad. Un número a elevado a la menos n, eso es igual a 1 entre a la n. Eso es lo que se está ocupando para cada n natural. ¿Ok? Pregunta, ¿cuánto vale la exponencial evaluada en 1 y todo esto elevado a la n? Por lo que se vio arriba, esto es la exponencial evaluada en n. Ajá. Y otra vez, por una propiedad que ya demostramos de la exponencial, ¿cuánto vale la exponencial evaluada en menos y? Esto es 1 entre la exponencial evaluada en y. Si nos tomamos y igual a n, pues tenemos precisamente esta igualdad. Ya no me acuerdo qué número de propiedad es esta, pero la demostramos casi al final, antes del receso. Es la propiedad 6. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Al final con esto, ¿qué se concluye? Pues que e elevado a la menos n es igual a la exponencial evaluada en menos n. Juntamos el punto 1, que es este argumento que se hizo aquí, con este argumento, y entonces, ¿qué podemos concluir? Que ya probamos que para los naturales, e a la n es igual a la exponencial evaluada en n. Y que para los enteros negativos, también e elevado al entero negativo es igual a la exponencial evaluada en ese entero negativo. Entonces, ¿qué tenemos? Que para cualquier entero que nos tomemos, e elevado a la n es igual a la exponencial evaluada en n. Entonces, hasta este punto, tenemos que para los enteros se vale esta igualdad. ¿Ok? Bueno, bajo. ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ahora, ¿qué pasa si tomamos x igual a 1 entre q con q natural? Nota lo siguiente. La exponencial evaluada en 1. ¿Eso a qué es igual? Eso es igual a la exponencial evaluada en 1 entre q más 1 entre q más 1 entre q, q veces. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Que 1, el número 1, lo puedo expresar de esta manera. Como 1 entre q más 1 entre q más 1 entre q, puntos suspensivos, más 1 entre q, un total de q veces, q sumandos. Ajá. Ahora, ¿cuánto vale este término? Por propiedades de la exponencial, eso es la exponencial de 1 entre q, por la exponencial de 1 entre q, puntos suspensivos, por la exponencial de 1 entre q, q veces. Ajá. Pero esto es lo mismo que la exponencial evaluada en 1 entre q elevado a la q. Ajá. Ahora, sacamos raíz qésima de este lado de la igualdad y de este lado de la igualdad y pregunta, ¿qué nos termina quedando? Pues si calculamos raíz qésima de este lado, nos va a quedar 1 entre q. Calculamos raíz qésima de este lado de la igualdad, se me cancela esta q con esta q y nos termina quedando la exponencial evaluada en 1 entre q. Y entonces lo que obtenemos es que la exponencial evaluada en 1 y todo elevado a la 1 entre q es igual a la exponencial evaluada en 1 entre q. Pero una pregunta, la exponencial evaluada en 1 y todo elevado a la 1 entre q, ¿eso a qué es igual? Eso es igual a e elevado a la 1 entre q. Si estamos de acuerdo por la manera en que se definió el número e. Y entonces, ¿qué tenemos? Que e elevado a la 1 entre q
es igual a la exponencial evaluada en 1 entre Q. ¿Va? ¿Qué más? Bueno, ahora tomemos un racional que sea positivo. ¿De qué forma es un racional positivo? Pues es de la forma P entre Q, con PQ naturales y Q distinto de 0. Bueno, esto creo que no hace falta ponerlo, porque recuerden que nosotros estamos pensando, estamos considerando los naturales a partir de 1, ¿ok? Los naturales para nosotros no incluyen a 0. Si fuéramos a construir los naturales, entonces empezamos de 0. Pero como estamos en cálculo, podemos pensar que los naturales comienzan en 1 sin ningún problema, ¿ok? Bueno, entonces, si X es de la forma P entre Q, con P y Q dos naturales, fíjate en lo siguiente. E a la P entre Q, por propiedades de los exponentes, es E a la 1 entre Q elevado a la P. E a la 1 entre Q ya demostramos que es la exponencial evaluada en 1 entre Q. Entonces nos queda que este valor, este término, es la exponencial evaluada en 1 entre Q y todo elevado a la P, ¿verdad? Nuevamente, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale la exponencial evaluada en x1 por la exponencial evaluada en x2 por la exponencial evaluada en un punto xn? ¿Eso qué es igual? Eso es igual a la exponencial de x1 más x2 más xn, ¿no? Es la generalización de esta propiedad, de la exponencial de x por la exponencial de y igual a la exponencial de x más y. Aquí está el caso n igual a 2, que es el que demostramos nosotros, pero por un argumento inductivo se puede mostrar la fórmula de aquí arriba. Ajá, y es la que estamos aplicando aquí. Tenemos p veces la exponencial evaluada en 1 entre q. Eso es, ¿a qué es igual? A la exponencial evaluada en 1 entre q más 1 entre q más 1 entre q, un total de p veces. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿O hay alguna duda? Entonces, ¿qué tenemos? Ya con esto que acabamos de argumentar, tenemos que para los racionales positivos se tiene que la exponencial e elevada a la p entre q es igual a la exponencial evaluada en p entre q. Y por último, para un racional negativo, ¿qué tenemos? Si x es de la forma p entre q, con p un entero negativo y q natural, ¿estás de acuerdo que si p es negativo y q es un natural, esto nos va a dar un racional negativo? ¿Qué pasa con los racionales negativos? Pues muy fácil, mira, checa. E a la p entre q es lo mismo que e elevado a la menos p entre q. Como aquí hay un menos y aquí un menos, pues se cancelan y obtenemos aquí un más, como estaban antes las cosas, ¿no? Entonces pongo estos menos por conveniencia. Checa. Eso es lo mismo que 1 entre menos p entre q. 1 entre e a la menos p entre q. ¿Qué es esto? Menos p, como era negativo, como p es negativo, ¿cómo va a ser menos p? Va a ser un natural. Y entonces ya estamos en el caso anterior, cuando el numerador y el denominador eran dos naturales. Menos p es un natural, q es un natural. Justo tenemos aquí un cociente de naturales. ¿A qué es igual eso? Según el caso anterior, eso es 1 entre la exponencial evaluada en menos p entre q. Ajá. ¿Eso a qué es igual? Por propiedades de la exponencial, eso es igual a la exponencial evaluada en menos p entre q. Acuérdense de esta propiedad. 1 entre la exponencial evaluada en y, eso es igual a la exponencial evaluada en menos y. Eso ya lo demostramos. En nuestro caso, a y, ¿quién lo estamos considerando? Como menos p entre q. Y justo estamos aplicando esa igualdad aquí, con y igual a menos p entre q. ¿Ok? Se nos cancela este menos, se nos cancela este menos, y nos termina quedando la exponencial evaluada en p entre q. Y entonces tenemos que para cada racional, e a la x es igual a la exponencial evaluada en x. ¿Ok? ¿Y luego qué sigue? No, pues hasta ahí.
hasta ahí llega este argumento. ¿Por qué? Porque mira, checa, sin cálculo integral, nosotros en cálculo 1 logramos definir formalmente qué significa que un número A esté elevado a la P entre Q, con P y Q enteros y Q distinto de 0. Ajá. En cálculo 1 se logró definir eso. El problema surge cuando quieres extender este número a los irracionales. O sea, con A elevado, por ejemplo, a raíz de 2 o A elevado a la pi. Ahí con cálculo 1 no es suficiente para definir esos números. Bueno, pues justamente la definición de la función exponencial lo que hace es extender la definición de A elevado a la R con R un racional. Está extendiendo esta idea. Ajá. ¿Por qué? Porque para los racionales sí se vale esta igualdad. Ajá. Y la función exponencial nos permite hablar de cosas como la exponencial evaluada en raíz de 2, por ejemplo. Esto sí tiene sentido. Ajá. Eso sí tiene sentido. La exponencial evaluada en raíz de 2. También tiene sentido la exponencial evaluada en raíz de 3. Ajá. Entonces la función exponencial extiende la exponenciación para un racional, evaluado en un racional. ¿Sí me entienden? ¿O hay alguna duda? ¿Cómo lo ven? Lo que estamos haciendo es extender el concepto de exponenciación. Hasta ahorita lo tenemos para un racional, pero la exponencial nos permite hablar de cosas como A elevado a la raíz de 2. Ajá. Entonces, por todo este argumento... Podríamos, perdón, maestro, dime. ¿podríamos elevar por una función, por ejemplo? Sí podemos evaluar por una función, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Sí se puede. O sea, sí se puede hablar de cosas así, por ejemplo. Eso se puede. Pero lo vamos a hacer más adelante. Ahorita estamos elevando a la variable. Eso es lo que estamos haciendo. La variable puede ser 1, 2, 3, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 7. Lo que vimos con todo este argumento es que para los racionales, e a la x y la exponencial evaluada en x coinciden. Ajá. De principio no tiene sentido hablar de e elevado a la raíz de 2, de principio. Pero la función exponencial está definida en todo R. En particular está definida en raíz de 2, en raíz de 3, está definida en cualquier irracional. Entonces, para la función exponencial, sí tiene sentido hablar de la exponencial en raíz de 2, por ejemplo, evaluar en raíz de 2. Y como en los racionales se vale esta igualdad, por esa igualdad que se vale para todos los racionales, es que uno opta por denotar esto, la exponencial evaluada en un irracional, como e elevado a la raíz de 2. ¿Por qué? Porque está extendiendo lo que sucede en esta igualdad. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues que a partir de este momento vamos a denotar la función exponencial de esta manera. En los racionales, efectivamente se da la igualdad. O sea, e a la x es lo mismo que la exponencial evaluada en x. Hasta ahorita tenía sentido hablar de e elevado a cualquier racional. Eso es de cálculo 1. Y ahorita lo que estamos haciendo es ver que la función exponencial extiende esta idea de exponenciación. No solo se vale para racionales, sino que también yo puedo elevar para tomar como potencia un x irracional. Ajá. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien o quedó algo enredado? Creo que quedó un poquito enredado, pero díganme, por favor, porque si me hacen sus dudas, así es como puedo ir resolviendo, podemos ir avanzando.
Ustedes díganme. ¿Todo bien seguros? Profe, yo no entiendo por qué sí se puede para un irracional. No me quedó claro. Ok, mira, fíjate. Lo que hicimos nosotros, va paso a pasito. Lo que hicimos nosotros es ver que e elevado a la x es igual a la exponencial evaluada en x para todo x racional. Hasta este punto de la teoría, nosotros sí sabemos qué significa elevar a un número a, el que sea, elevarlo a un racional. Con la teoría que disponemos, se dispone hasta este punto. Ajá, hasta este punto sabemos qué significa a elevado a la r con r un racional. En cálculo 1 se definió todo esto. Pero en cálculo dijimos, a ver, ¿qué significa elevar un número a la raíz de 2? ¿O qué significa elevar un número a la raíz de 3? ¿Qué significa, por ejemplo, 2 elevado a la raíz de 7? No sabíamos, no sabemos cómo definirlo formalmente. Ajá. Pero ya que se introdujo la función exponencial, ya que definimos la función exponencial, podemos extender esa idea. Ajá. Como se da esta igualdad, e a la x igual a la exponencial evaluada en x, y la exponencial no solo está definida en los racionales, está definida en cualquier número real. Entonces, para la función exponencial, sí tiene sentido hablar de la exponencial evaluada en raíz de 2. Tiene sentido hablar de la exponencial evaluada en raíz de 3. Ajá, tiene sentido hablar de la exponencial evaluada en x con x un irracional. Ajá. Si la notación, si esto coincide con e elevado a la x para todo x racional, ¿qué podemos hacer? Puedes extender la notación también para los irracionales. Esto tiene sentido. Sabemos qué significa e elevado a la x con x racional. ¿Cómo definimos e elevado a un irracional? Pues definimos e elevado a un irracional. Es más, aquí podemos poner definición. Para cada x irracional, definimos e elevado a la x como la exponencial evaluada en x. No sé si me di a entender. Si está bien o sigue habiendo dudas. Ustedes díganme. Para Entonces, mí profe, todo claro. Muchas es gracias. Ok. la anotación. Así Es X está. exactamente. Es como introducir notación. Para los racionales sí sabemos que es elevar a un racional. E a la x, 2 a la x, 2 elevado a la 3 medios, 2 elevado a 1 medio. No sabíamos qué significaba elevar a un irracional. Bueno, definimos e elevado a un irracional como simplemente evaluar a la exponencial en ese irracional. Y entonces ya tenemos definido qué es e a la x para x racional, e a la x para x irracional. Ya tenemos definido para cualquier real qué significa e elevado a la x. Ajá. Y por esto es que uno opta por cambiar la notación. En vez de ocupar esta notación, pasamos a utilizar esta de aquí para denotar a la función exponencial. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o todavía hay dudas? Ustedes Maestro, eso último que dijo sobre la razón de por qué cambiamos la notación, ¿podría volver a explicarla rápido? claro que sí, sí. Mira, para racionales, sí tiene sentido hablar de e elevado a un racional. Eso sí tiene sentido desde cálculo 1. Desde cálculo 1 se definió qué significa a elevado, primero un natural. Después a elevado a un entero. Después definimos qué significa a la 1 entre q, con q un entero también. Y después se definió lo que significa a la p entre q, con p y q enteros. Claro, q distinto de 0. Esto se hace en cálculo 1. Pero uno se pregunta en cálculo 1, ¿cómo definimos a elevado a un irracional? ¿Cómo se define esto?
No, pues de principio no se puede en cálculo 1. Bueno, sí se puede, hay un camino, pero muy largo, muy difícil, y por eso es que no se hace, no se usa, no se pasa por ese camino. ¿Cómo se define a la X con X unirracional? Bueno, pues con lo que ya definimos, con la definición de la función exponencial, ¿qué podemos hacer? Pues al menos podemos definir lo que significa e a la X con X unirracional. Damos la definición. Para cada X irracional, definimos e a la X como la exponencial evaluada en X. Así es como lo definimos. Estamos extendiendo lo que pasa para X racional. Eso es lo que se está haciendo. ¿Sí me entienden? ¿Sí me comprenden? ¿Cómo lo ven todos? ¿Está bien o no? Alguien me pregunta, ¿todavía no podemos decir que 1 elevado a la raíz de 2 es 1? Ya casi podemos. Ahorita ya tenemos definido lo que es e elevado a la X, pero justo con base E. Mañana vamos a definir qué significa a elevado a la X con A, un número mayor a 0. En particular vamos a saber qué significa 1 elevado a la X. Pero aguanten tantito. Ahorita tenemos, ya sabemos qué significa e a la X, con X cualquier real, pero solo con base E. Mañana extendemos esta idea a cualquier base. Va a ser base A con A mayor que 0. Esa es la única restricción que le vamos a poner. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? ¿Sí? A ver. Ok, muy bien. Cualquier duda me dicen, porque esta parte estuvo un poquito complicada. Siento que un poquito enredado, pero si ustedes me van diciendo sus dudas, pues vamos resolviendo todo, ¿no? Bueno, bajo entonces. ¿Y qué sigue? Bueno, ya ahora sí, ya podemos trabajar con esta notación. Ya no vamos a usar esta. ¿Va? Bueno, pues pasamos a la propiedad 7. Ah, alguien me preguntó algo. A ver, vamos a ver. Claro, alguien me dice, profe, entonces ya puedo definir esa notación para todo R. Sí, ya para cada X en R, ya está definido quién es E a la X. E a la X es la exponencial evaluada en X. Y ahora vamos a usar esta notación. Esa notación es buena porque demostramos que para cualquier racional, X, E a la X coincide con la exponencial en X. ¿Va? Y nosotros sabíamos para racionales qué significaba E elevado a la X. Esa es la propiedad 8. Efectivamente, ahorita corrijo la enumeración y continuamos con la demostración. Bueno, las demostraciones de estas propiedades. A ver, déjenme ver el chat de nuevo. Ya. Bueno, entonces pasamos a la propiedad 7, que en realidad es la propiedad 8. Vamos a escribirlo bien. Ahí está. ¿Y qué es lo que dice? Propiedad 8. La función exponencial no está acotada superiormente, pero eso es muy, muy fácil de probar. Fíjense. Recordemos que la imagen de la función exponencial, ¿quién es? ¿Cuál es la imagen de la función exponencial? El logaritmo natural está definido del 0, infinito hacia los reales. La función exponencial entonces está definida de los reales al 0, infinito. O sea, la imagen de la exponencial es todo el 0, infinito. Si la imagen de una función es todo un rayo, ¿qué se puede asegurar? Si es el rayo 0, infinito, ¿qué podemos asegurar? Que no va a estar acotada superiormente. Ajá. Entonces la exponencial resulta que no está acotada superiormente. Así de simple. Como su imagen es todo este rayo, pues la función exponencial no puede estar acotada superiormente. Toma el valor que quieras. Toma el valor 1000, 2000, 1.000.000. La exponencial en algún momento va a rebasar ese valor. Porque toma todos los valores del rayo 0, infinito. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Ahora, propiedad 9.
el límite cuando x tiende a infinito de e a la x es igual a infinito, ¿verdad? Vamos a hacer la demostración. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomarnos una m mayor que 0, fija pero arbitraria. ¿Qué tenemos que demostrar? Que existe n, un número real, tal que si x es mayor que n, entonces e a la x es mayor que m, ¿verdad? Bueno, la propiedad anterior, ¿qué nos garantiza? La propiedad anterior nos dice que debe existir un punto xm en R, tal que e a la xm es mayor que m. La propiedad anterior nos dice que la exponencial no está acotada superiormente. Entonces, para esta m, debe existir un punto del dominio, tal que al aplicarle la función exponencial, va a quedar por delante de ese valor m. Ahora, vamos a notar lo siguiente. Como x es mayor que xm y la exponencial es creciente, ¿cómo se compara e a la x con e elevado a la xm? Recuerden que la exponencial es creciente. ¿Quién es más grande? ¿E a la x o e elevado a la xm? E a la x, ¿verdad? Justo porque la exponencial es estrictamente creciente. E a la xm es mayor que m, ¿ok? Por transitividad, e a la x va a ser mayor que m. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo nos tomamos a la m? Como cualquier número mayor que 0. Fue un número m mayor que 0, fijo pero arbitrario. ¿Qué demostramos? Que hay un instante, a partir del cual, si yo tengo un punto x mayor a este instante, e a la x va a ser mayor que m. Entonces, ¿qué tenemos? Que el límite, cuando x tiende a infinito de e a la x, es infinito. Y ahí se acaba la demostración. ¿Sí está bien? ¿O hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, bajamos. Propiedad 9, esa la dejo como ejercicio. El límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x es igual a 0. Eso queda como un ejercicio. Ok. Y propiedad 10, que esta también es bastante fácil de probar. La propiedad 10 se va a hacer vamos a aplicar L'Hopital un total de n veces. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice la propiedad 10? Que para cada n número natural, el límite cuando x tiene infinito de x a la n entre a la x, ¿eso cuánto vale? 0. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración. Aplicando la regla de L'Hopital, un total de n veces, ¿qué tenemos? Fíjense. El numerador se va a infinito. ¿Estamos de acuerdo? Cuando x tiene infinito. El denominador también se va a infinito cuando x tiende a infinito. Tanto numerador como denominador se van a infinito. Entonces podemos aplicar L'Hopital. Ajá. L'Hopital, ¿qué nos dice? Que este límite va a coincidir con el límite de la derivada del numerador entre el denominador. Derivo al numerador, derivo al denominador. Pregunta, ¿a dónde tiende este valor? Cuando x tiene infinito. A infinito. Y este también tiende a infinito. Esta es la derivada del exponencial, ¿no? Derivo el denominador, que es e a la x, su derivada es e a la x. Derivo x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Ambos se van nuevamente a infinito. Volvemos a aplicar L'Hopital. Y así seguimos. Repetimos n veces L'Hopital hasta llegar a esto. Al límite cuando x tiene infinito de n factorial por x entre e a la x. El numerador se va a infinito. El denominador se sigue yendo a infinito. Aplicamos una vez más L'Hopital. ¿Y qué nos termina quedando? El límite cuando x tiene infinito de n factorial entre e a la x. Sacamos ese n factorial y nos termina quedando el n factorial por el límite cuando x tiene infinito de 1 entre e a la x. Si una función tiende a infinito, ¿a dónde tiende 1 entre f? A 0. Ajá. Y es justo lo que estamos aplicando aquí. E a la x tiende a infinito.
No, entonces, 1 entre a la x, ¿a dónde tiende? A 0. Aunque tenga este n factorial, por supuesto, ¿no? No importa que tenga esta constante. Esto tiende a 0. Y entonces nos termina quedando que el límite cuando x tiende a infinito de x a la n entre a la x es igual a 0. ¿Ok? Tenemos esto. Y ya son 12:58 y viene una propiedad muy importante. Yo creo que esta propiedad, esta propiedad que viene caracteriza a la función exponencial en términos de una ecuación diferencial. Entonces vale la pena platicar de esta con mucha calma. No vale la pena ahorita hacerla de volada. Es corta la prueba. En realidad es muy cortita esta prueba. Pero mejor en la siguiente sesión, la de mañana, probamos este resultado, su corolario que es la propiedad 13, y creo que con eso terminaríamos. Y pasamos al logaritmo en base a, que aquí las pruebas todavía son más cortas que las que estamos haciendo ahorita, y después a definir lo que es a elevado a una potencia, a elevado a la x. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer en la sesión de mañana. ¿Va que va? Bueno, ¿dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos. Nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Mañana sí hay clases. Es oficial. No, yo me confundí. Mañana sí va a haber clases. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Chao.